3 pasos. Darte cuenta que estás pensando de ti mismo y borrarlo. Segundo paso. Darte cuenta que no eres eso que has pensado de ti mismo y que has logrado cosas inmensamente grandes. Y tercer paso, atreverte a soñar, querer alcanzar las estrellas, despegar del suelo y darte cuenta que a través de eso que logras, eres valiosísimo. Y lo que me di cuenta era que tenía unas creencias sobre mí desde hacía muchos años, casi desde la infancia. Aquí lo importante es darte cuenta de esa capacidad, porque esa capacidad te genera un valor, es decir, te permite ver lo valioso, lo grande, lo inmenso que eres. Pues a mí me pasaba eso, me llené de cosas negativas hacia mí mismo. Tenía una cantidad de creencias limitantes. Y es que no es para menos. Hoy precisamente me dijo Mario, un amigo, lo quiero muchísimo porque hemos compartido muchísimas cosas, que si uno quiere llegar a algo, por lo menos tiene que aspirar a llegar hasta las estrellas. Y porque eso es lo que garantiza que por lo menos uno despegue del suelo. Imagínate lo grande y lo importante de esta frase. Porque resulta que si nosotros no aspiramos a mucho, pues no llegamos ni siquiera a la vuelta de la esquina. Pero para poder hacer eso, para poder lograr eso, debemos fortalecer nuestra autoestima. Es decir, necesitamos darnos cuenta quiénes somos. Necesitas, para empezar a lograr lo que deseas, debes empezar a darte cuenta de tu valor. Debes empezar a darte cuenta qué es lo que tú tienes para darle al mundo. Y por ahí te estoy dando las claves para iniciar este podcast de hoy, de cómo ir aumentando el autoestima. Te voy a contar la historia de alguien, a quien le daba pena hablar en público. Te voy a contar la historia de alguien a quien se avergonzaba de su físico. Te voy a contar de alguien que cuando salía a la calle le daba vergüenza porque creía que las otras personas iban a pensar que esa persona era un ladrón. Te voy a contar de alguien que se avergonzaba de expresar sus ideas. ¿Sabes quién era esa persona? Te voy a decir quién. Yo desde mi adolescencia, desde muy temprana edad, resulta que, pues por esas cuestiones de la vida, de la educación, de las cosas que uno viene dizque aprendiendo, por las cosas que ve en la familia, las cosas que le dicen, las cosas que le escucha, de lo que le dicen a uno, pues yo fui convencido de que no valía para gran cosa, de que no tenía las capacidades, de que no iba a salir adelante, que no iba a lograr gran cosa en la vida. Yo aspiraba sinceramente a que toda la vida iba a ganar un mínimo, iba a sobrevivir con eso. Entonces, date una idea, date cuenta de quién es la persona que te estaba hablando aquí hoy. Yo creía que no iba a lograr gran cosa en la vida y eso me marcó muchísimo. Eso afectó muchas áreas de mi vida. A pesar de que hacía deporte, era un buen basquetbolista, creía que nunca iba a poder jugar bien. A pesar de que terminé el colegio y las pruebas de estado, las pruebas ICFES, que son las que se hacen acá a los jóvenes, hoy en día se conocen como las pruebas saber, en el tiempo eran las pruebas ICFES, fueron las mejores en mi salón y fueron las mejores, una de las mejores del colegio. Y entré a una universidad pública con un muy buen puntaje.
Y aquí en Colombia las universidades públicas tienen buena reputación. Y en la que yo entré a estudiar pues psicología. Y aún así estudié psicología y yo creía que no iba a hacer gran cosa, que no iba a lograr gran cosa en mi vida. Siempre estuvo por delante mi aspecto físico, siempre estuvo por delante el miedo, la creencia de incapacidad y sentirme frustrado constantemente. Entonces, empecé a hacer cosas como, ya te dije, entrar a la universidad, luego conseguí un trabajo, en ese trabajo como docente universitario pues me pasaron muchas cosas, también seguía ese miedo, seguía esa pena, esa vergüenza y no me daba el valor a mí mismo. No me lo daba, dejaba pasar oportunidades, permitía que otras personas hicieran cosas que yo podría haber hecho, permitía que otras personas dijeran cosas de mí y siempre me estaba sintiendo mal, ¿sabes? Siempre estaba sintiéndome incómodo, no por los otros, sino conmigo mismo. Eso afectó mi relación de pareja, eso afectó la posibilidad de mejorar las condiciones de mi trabajo, de un aumento posiblemente, o de escalafonar en un puesto mejor, porque no me creía capaz, no creía que tenía las capacidades, creía que no lo podía hacer. De repente llega la pandemia y después del divorcio ocurren más cosas. Y es que tenía en ese momento varios trabajos. Estaba en Bogotá terminando la maestría en musicoterapia, imagínate. Y me sentía incómodo, me sentía insuficiente, sentía que no lograba nada, sentía que la realidad estaba ahí como para hacerme sentir peor, ¿sabes? Y llegó ese momento, llegó un punto en el cual dije, esto no puede seguir siendo así, esto tiene que cambiar. Algo aquí está funcionando mal. Me tocó buscar ayuda, empecé a leer libros, empecé a buscar contenido que me ayudara a entender qué era lo que pasaba. Y lo que me di cuenta era que tenía unas creencias sobre mí desde hacía muchos años, casi desde la infancia, que es casi desde cuando estaba en el seno de mi familia, porque pues desafortunadamente me convencí más de cosas negativas que ocurrían en mi familia y de lo que me decían que de las cosas buenas. Es decir, negué y no vi el valor que soy, el valor que tengo, el valor de la capacidad que yo soy. Imagínate, me quedé con lo poco, me quedé con una idea que era excesivamente negativa de mí mismo. Y claro, no hay de otra posibilidad. La única posibilidad que hay en esos casos es que la vida se sigue yendo de la misma manera. Yo te quiero preguntar a ti en este momento y que hagas un momento de reflexión ahorita y te preguntes qué ideas de ti tienes de ti mismo. Porque es que cuando a uno le dicen, haz una lista de las cosas lindas y haz una lista paralela de las cosas malas siempre llenan la hoja y las cosas positivas, las cosas bonitas son 3 o 4, máximo 5. Pues a mí me pasaba eso, me llené de cosas negativas hacia mí mismo. Tenía una cantidad de creencias limitantes. Y cuando estaba ya en ese punto de pandemia, sintiéndome muy mal, habiendo perdido los 3 trabajos, ganando muy poco dinero, solo en un apartamento de Bogotá, me di cuenta de que había algo mal y que tenían que buscar ayuda. Y cuando busqué ayuda, cuando tuve un maestro que me ayudó muchísimo a ver lo que estaba pensando de mí mismo, me di cuenta
de que esas creencias podían ser cambiadas. Y hay dos herramientas, mira, hay dos herramientas que te las voy a decir en un momento para que tú también puedas trabajar y puedas empezar a aumentar el autoestima como lo hice yo. ¿Qué pasó? Empecé a darme cuenta de muchas cosas. Empecé a darme cuenta de que al recorrer toda la historia de mi vida, pues encontré que lo que ya te conté, había terminado el colegio con honores, había entrado a una buena universidad, hice una buena carrera con buenas calificaciones, con algunos tropiezos, pero me gradué. Me aceptaron en un muy buen trabajo, es un trabajo digno en una universidad también del estado, donde aprendí un montón de cosas, donde pude hacer una especialización, donde a pesar de haber fracasado en mi primer matrimonio, porque ahora tengo una relación hermosísima con Laura y con mi hijo, y con los hijos que quedaron de mi matrimonio anterior, también hay una relación hermosísima. O sea, hubo cosas de ahí que valen la pena rescatar. Hubo cosas, hermanos, hermosas. Han quedado cosas hermosas. Pude terminar una maestría en musicoterapia en la mejor universidad de Colombia, en la Universidad Nacional. O sea, me había quedado con la historia de la escasez, la historia de la frustración, la historia de la pequeñez. Y no estaba observando lo grande, no estaba observando mi capacidad, no estaba observando la posibilidad, inclusive no me daba cuenta de que había personas que me admiraban y que habían personas que estaban pendientes de mi proceso, familiares, amigos, personas del pasado. Muchas personas estuvieron atentas a todo lo que yo estaba viviendo, atentas a lo que yo estaba haciendo. Y en ese momento en el que pude revisar mi vida a través de este proceso con un maestro, empezó a ocurrir algo grande, algo importante, y fue que me di cuenta de mi capacidad de soñar, de ponerme metas, de lanzar el anzuelo lo más lejos posible, de querer llegar a las estrellas. Y ahí nació Formas de Sanar. En ese momento nació Formas de Sanar. Y Formas de Sanar se ha convertido en ese reto inmenso, el cual me ha permitido darme cuenta de las capacidades que soy. De darme cuenta de que puedo lograr cosas increíbles, no imposibles, increíbles para mí, para ese Alejandro que antes creía que no podía hacer nada que valiera la pena, que creía que no iba a lograr algo en la vida, que creía que no iba a alcanzar algo que valiera la pena. Entonces, ha sido un camino, ha sido un recorrido lo más hermoso. Y yo te cuento, mira, he atendido muchísimas personas. He aprendido tanto en este proceso, en estos 5 años después de pandemia, que he podido ayudar a sanar a muchas personas. He logrado que mi voz se proyecte y llegue tan lejos como poder atender a personas de otros países, en Europa, en México, en Estados Unidos, en Argentina. Tengo historias en las cuales puedo decirte y puedo hacer todo un podcast de esto contando cómo he salvado vidas a través de que decidí no creer más en eso que yo creía antes, en ese Alejandro. Me convencí de que podía hacerlo. Me convencí de que yo no soy esa triste historia. Me convencí de que yo soy una capacidad inmensa de lograr cualquier cosa que me lo proponga. De darme cuenta de la realidad, de ser inteligente y de ser amor para entregarme, para darme a lo que sea, a lo que venga en la realidad. Entonces yo quiero decirte a ti, bueno, hay 3 cosas. La primera, darte cuenta de que estás convencido de ti mismo. Entonces te decía hace un momento, ven,
¿Cuáles son las ideas que tú tienes de ti mismo? Que no crees, que no puedes, que no eres tan inteligente, que no eres capaz, que no tienes los recursos, que no tienes las habilidades. Date cuenta de esas creencias, porque esas creencias seguramente son las que te están limitando. Esas creencias no te dejan ver el segundo aspecto grande, y es que tú has logrado cosas increíbles en tu vida, así como yo. Es decir, el creer que yo no soy capaz no me permitía ver que he sido capaz de otras cosas increíbles en mi vida y que con eso he hecho para mí y para otras personas. He construido para mí y para otras personas. Entonces el primer paso para aumentar tu autoestima es darte cuenta qué es lo que estás creyéndote de ti mismo y desmontarte, no creerte más ese cuento. El segundo paso es darte cuenta que has hecho cosas increíbles para ti y para otras personas. Y el tercer paso, déjame decirte, es una cosa increíble para que empieces a fortalecer tu vida, tu autoestima. Es empezar a darle un propósito a tu vida. Dale un propósito a tu vida a través de un proyecto. Mira, alcanza las estrellas. Búscalas, porque al intentar hacerlo vas a despegar, vas a salir adelante, vas a poder darte cuenta de la capacidad que eres. Cuando lo haces de esa manera, cuando empiezas a soñar y comienzas todos los días a ponerte metas, a trabajar por eso, todos los días, vas a ver que hay un avance. Y lo importante quizás no es ese avance, aunque eso es atractivo, eso es delicioso, eso llena la vida. Aquí lo importante es darte cuenta de esa capacidad, porque esa capacidad te genera un valor, es decir, te permite ver lo valioso, lo grande, lo inmenso que eres. Esa capacidad de transformarte y de transformar al mundo. Eso es lo que eres. Eso es lo que tienes que empezar a ver. Así se fortalece, así se aumenta el autoestima. Dándote cuenta de esa capacidad, darte cuenta de esa inteligencia, darte cuenta de ese amor puesto afuera, puesto en lo que quieres, para ser consciente de todo lo que eres capaz y del valor que tú eres. Solamente así puedes fortalecer y aumentar tu autoestima. 3 pasos. Darte cuenta que estás pensando de ti mismo y borrarlo. Segundo paso. Darte cuenta que no eres eso que has pensado de ti mismo y que has logrado cosas inmensamente grandes y que has hecho cosas hermosas para ti y para otras personas. Y tercer paso, atreverte a soñar, querer alcanzar las estrellas, despegar del suelo y darte cuenta que a través de eso que logras, eres valiosísimo. Eres lo más hermoso del mundo y puedes hacer muchas cosas más. Amigas y amigos, con esto yo termino. En Formas de Sanar estamos trabajando muchísimo. Estamos haciendo muchas cosas. Estamos soñando muchas cosas y que las vamos a realizar en agosto, empezando agosto, la segunda semana de agosto. Vamos a tener nuestro próximo retiro Formas de Sanar aquí en Rivera, para lo cual quiero que te vayas apuntando. Solamente es que escribas aquí en los comentarios de este podcast que quieres participar. En octubre vamos a tener un mega evento y ya lo estamos empezando a proyectar, estamos así como soñándolo. Te lo cuento así, no debería, me prohibieron decirlo, pero quiero hacerlo. Y se va a llamar el Bienestar Fest, un festival de bienestar. También puedes estar. Y terminando el año, en noviembre, diciembre, vamos a tener el último retiro donde también vamos a enseñar cómo sanar. Hay 6 pasos que quiero que los aprendas para que aprendas a sanar, para que aprendas
a verte a ti mismo en la capacidad que eres, para que puedas sanar, liberarte de ese dolor emocional, para que puedas pasar la página, dar el siguiente paso y alcanzar las estrellas. Quiero que estés muy pendiente, quiero que te des cuenta, aquí tenemos nuestro WhatsApp, para que lo anotes, para que lo guardes, para que me escribas: mira, tengo este problema, mira, tengo esta necesidad, mira, está pasándome esto, estoy pasando eso, estoy atravesándolo. Y con muchísimo gusto yo te voy a ayudar. Tenemos sesiones, tenemos acompañamientos, tenemos los eventos, y espero que en algún día tú puedas participar a ellos.